En este video vamos a ver segunda ley de Newton y realizamos el siguiente ejercicio. Un bloque de masa M1 igual a 12 kilogramos. Se encuentra sobre una mesa horizontal y es atado a una esfera de masa M2 igual a 6 kilogramos, por medio de una cuerda de masa despreciable, que pasa por una polea sin fricción. Considerando que el coeficiente de fricción cinético es 0.2. Calcula la aceleración de las masas y las tensiones en las cuerdas. Comenzamos. Para poder determinar lo que nos piden, primero vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre cada objeto, y las vamos a representar en un diagrama de cuerpo libre para cada uno. Entonces, primero dibujamos un plano cartesiano sobre el bloque y sobre la esfera. Y para el bloque, tomamos el eje X paralelo a la superficie de la mesa y positivo hacia la derecha, y el eje Y positivo hacia arriba y perpendicular a la superficie de la mesa. Y para la esfera, tomamos el eje X positivo hacia la derecha y paralelo a la superficie de la mesa, y el eje Y positivo hacia abajo y perpendicular a la superficie de la mesa. Ahora, las fuerzas que actúan sobre el bloque son las siguientes. Primero tenemos la fuerza debido al peso, que representamos con un vector saliendo del origen y dirigido hacia abajo. Además, esta fuerza la denotamos con la letra W subíndice 1. También tenemos la fuerza normal, que ejerce la superficie de la mesa sobre el bloque, y la representamos con un vector saliendo del origen y dirigido hacia arriba. Además, lo denotamos con la letra N mayúscula subíndice 1. Otra fuerza que actúa es la tensión de la cuerda, la cual jala al bloque. Por lo tanto, la representamos con un vector saliendo del origen, paralelo a la superficie de la mesa y dirigido hacia la derecha. Y este vector lo denotamos con la letra T mayúscula. Por último tenemos la fuerza de fricción cinética, que vamos a representar con la letra F subíndice K, la cual va en sentido contrario al movimiento. Por lo tanto, la vamos a representar con un vector paralelo a la mesa y dirigido hacia la izquierda, ya que el movimiento es hacia la derecha. Por otro lado, las fuerzas que actúan sobre la esfera son las siguientes. Primero tenemos la fuerza debido al peso, y la representamos con un vector saliendo del origen y dirigido hacia abajo. Y este vector lo representamos con la letra W subíndice 2. Otra fuerza que actúa es la fuerza de tensión de la cuerda, la cual jala o trata de frenar al bloque, y la representamos con un vector dirigido hacia arriba. Como observación, debido a que la cuerda es continua y de masa despreciable, además, como la polea no tiene fricción, la tensión en ambos lados de la cuerda es la misma en magnitud. Ahora, ya que hemos dibujado el diagrama de cuerpo libre para cada objeto, vamos a descomponer cada vector en sus componentes rectangulares. Y comenzamos con las fuerzas que actúan sobre el bloque. Entonces, si observamos, el peso y la fuerza normal están totalmente sobre el eje Y, por lo cual solo tienen esa componente. Es decir, la componente en X de la fuerza normal es igual a 0, y su componente en Y es igual a la magnitud del vector. Y también, la componente en X del peso es igual a 0, y su componente en Y es igual a menos la magnitud del vector. Como observación, el signo negativo es debido a que esta componente apunta hacia la parte negativa del eje Y. Además, recordemos que el peso de un objeto es igual al producto de su masa por la aceleración gravitacional. Por lo tanto, esta componente va a ser igual a menos la masa 1 multiplicado por la aceleración gravitacional. Pero la masa 1 es igual a 12 kilogramos. Y la aceleración gravitacional la vamos a tomar igual a 9.8 metros entre segundo al cuadrado. Y al realizar esta operación es igual a menos 117.6 newtons, ya que la unidad newtons es igual a kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. Continuamos.
y de la misma manera para la fuerza de tensión y de fricción. Debido a que estos vectores están totalmente sobre el eje X, solo tienen esa componente. Es decir, la componente en X de la fuerza de tensión es igual a la magnitud del vector, y su componente en Y es igual a 0. Y también, la componente en X de la fuerza de fricción es igual a menos la magnitud del vector, y su componente en Y es igual a 0. El signo negativo en la componente en X es debido a que esta componente apunta hacia la parte negativa del eje X. Además, recordemos que la magnitud de la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción multiplicada por la magnitud de la fuerza normal, por lo cual sustituimos esta expresión en la componente en X de la fuerza de fricción. Ahora vamos a descomponer las fuerzas que actúan sobre la esfera. Entonces, si observamos, el vector peso y la fuerza de tensión se encuentran totalmente sobre el eje Y, por lo cual solo tienen esa componente. Es decir, la componente en X de la fuerza de tensión es igual a 0. Y su componente en Y es igual a menos la magnitud del vector. El signo negativo es debido a que esta componente apunta hacia la parte negativa del eje Y. Y por otro lado, la componente en X del peso es igual a 0. Y su componente en Y es igual a la magnitud del vector. Pero el peso es igual al producto de su masa por la aceleración gravitacional, es decir, 6 kilogramos por 9.8 metros entre segundo al cuadrado. Y al realizar esta operación, es igual a 58.8 newtons, ya que la unidad newton es igual a kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. Una vez que ya realizamos la descomposición de las fuerzas, recurrimos a la segunda ley de Newton, la cual en términos de sus componentes dice lo siguiente. La suma de las componentes en X de todos los vectores fuerza que actúan sobre un objeto es igual al producto de su masa por la componente en X de su aceleración. Y también, la suma de las componentes en Y de todos los vectores fuerza que actúan sobre un objeto es igual al producto de su masa por la componente en Y de su aceleración. Entonces, al aplicar la segunda ley de Newton a cada objeto, tenemos, para el bloque, la suma de las componentes en X, es decir, la componente en X de la fuerza normal, más la componente en X del peso. Pero estas dos cantidades son igual a 0, entonces no es necesario escribirlas, más la componente en X de la tensión, más la componente en X de la fuerza de fricción, igual a la masa, multiplicado por la componente en X de la aceleración. Pero la componente en X de la tensión es igual a la magnitud del vector. Y la componente en X de la fuerza de fricción es igual a menos el coeficiente de fricción, multiplicado por la magnitud de la fuerza normal. Pero, más por menos es menos. Y el lado derecho de esta igualdad lo volvemos a escribir. Y por otro lado, tenemos la suma de las componentes en Y, es decir, la componente en Y de la fuerza normal, más la componente en Y del peso, más la componente en Y de la tensión, más la componente en Y de la fuerza de fricción. Pero estas dos componentes son igual a 0, entonces no es necesario escribirlas. Igual a la masa, por la componente en Y de la aceleración. Pero la componente en Y de la fuerza normal es igual a la magnitud del vector. Y la componente en Y del peso es igual a menos 117.6 newtons.
pero más por menos es menos. Igual a la masa, por la componente en y de la aceleración. Pero debido a que el bloque se mueve paralelo a la superficie de la mesa, esto nos indica que no hay movimiento en la dirección vertical, por lo cual su componente en y de la aceleración es igual a 0. Y al multiplicar por la masa, es igual a 0. Ahora para la esfera, tenemos la suma de las componentes en x. Pero si observamos, las componentes en x de los vectores son igual a 0. Por lo tanto, al momento de sustituir, vamos a obtener la igualdad 0 igual a 0, ya que la componente en x de su aceleración también es igual a 0, debido a que la esfera se mueve en la dirección vertical. Por lo tanto, de esta expresión no vamos a obtener información relevante. Y por otro lado, tenemos la suma de las componentes en y, es decir, la componente en y de la tensión, más la componente en y del peso, igual a la masa, multiplicado por la componente en y de la aceleración. Pero la componente en y de la tensión es igual a menos la magnitud del vector. Y la componente en y del peso es igual a 58.8 newtons. Y el lado derecho de la igualdad lo volvemos a escribir. Ahora, debido a que los objetos están conectados por medio de la cuerda, la cual se supone que no se estira ni se encoge, entonces sus aceleraciones son iguales en magnitud pero no en dirección. Es decir, la componente en x de la aceleración del bloque 1 es igual a la componente en y de la aceleración de la esfera. Y a esta aceleración en común solo la denotamos con la letra A. Ahora, si observamos, hemos obtenido un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas a determinar, las cuales son la magnitud de la tensión de la cuerda, la magnitud de la fuerza normal que ejerce la mesa sobre el bloque, y también la aceleración, ya que el coeficiente de fricción, la masa 1 y la masa 2 son cantidades conocidas. Entonces, para resolver este sistema de ecuaciones, primero vamos a sustituir las cantidades conocidas. Y al sustituir en la ecuación 1, tenemos la magnitud de la tensión de la cuerda, menos el coeficiente de fricción, que es igual a 0.2, por la magnitud de la fuerza normal, igual a la masa 1, es decir, 12 kilogramos, multiplicado por la magnitud de la aceleración. Y la ecuación 2 queda de la misma forma. Ahora, sustituimos en la ecuación número 3 y tenemos menos la magnitud de la tensión de la cuerda, más 58.8 newtons, igual a la masa 2, es decir, 6 kilogramos, multiplicado por la magnitud de la aceleración. Y para resolver este sistema, vamos a omitir las unidades de kilogramos y de newtons, ya que estas cantidades las tenemos en unidades del sistema internacional, y ya que calculemos las cantidades deseadas, al final solo les vamos a escribir sus unidades correspondientes en el sistema internacional de unidades. Y elegimos resolver el sistema usando el método de sustitución. Y para eso, de la ecuación número 2, vamos a despejar la variable n. Y tenemos que n subíndice 1 es igual a 117.6. Y ya que hemos despejado esta variable, ahora la vamos a sustituir en la ecuación número 1. Y tenemos la magnitud de la tensión de la cuerda, menos 0.2, que multiplica a n subíndice 1, es decir, 117.6. Y esta multiplicación es igual a 23.5, redondeado a un decimal, igual a 12 veces la aceleración. Ahora, de esta expresión,
Vamos a despejar a la variable t y tenemos que t es igual a 12 veces la aceleración más 23.5. Y a esta expresión la llamamos ecuación número 4. Ahora sustituimos esta expresión en la ecuación número 3, es decir, vamos a reemplazar el valor de la variable t y tenemos menos la variable t, es decir, 12 veces a, más 23.5, más 58.8, igual a 6 veces a. Ahora, para eliminar los paréntesis, multiplicamos el signo y tenemos menos por 12a es igual a menos 12a y menos por más 23.5 es igual a menos 23.5 más 58.8. Pero menos 23.5 más 58.8 es igual a 35.3, igual a 6 veces la aceleración. Y si observamos, nos ha quedado una ecuación con una incógnita a determinar, la cual es la magnitud de la aceleración. Y al despejar esta variable, tenemos que la aceleración es igual a 35.3 entre 18. Y al realizar esta división es igual a 2.0, redondeado a un decimal. Ahora, para determinar la variable t, solo vamos a sustituir esta cantidad en la ecuación número 4. Y tenemos la magnitud de la tensión de la cuerda, igual a 12, que multiplica a la aceleración, es decir, que multiplica a 2.0. Más 23.5. Y al realizar las operaciones, es igual a 47.5. Por lo tanto, ya hemos determinado las cantidades deseadas. Ya solo nos queda escribir las unidades correspondientes en el sistema internacional. Entonces, a la variable n y la variable t le vamos a escribir las unidades de newtons, ya que ambas cantidades nos representan fuerzas, y las unidades de la fuerza en el Sistema Internacional de Unidades son los newtons. Y para la variable a, como nos representa la aceleración, tiene unidades de metros sobre segundo al cuadrado en el Sistema Internacional. Entonces, para concluir, la aceleración del bloque y de la esfera es de 2 metros sobre segundo al cuadrado, y la tensión en la cuerda es de 47.5 newtons. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lat.